El síndrome meningio es el conjunto de signos y síntomas que se producen por la agresión aguda o subaguda, ¿de qué creen? De las meninges. De las meninges. Y esto puede ser por algún proceso infeccioso o por algún proceso inflamatorio. A veces incluso hasta por tracción mecánica de las meninges, ¿ya? Entonces ese es el síndrome meningio, conjunto de signos y síntomas que se producen por la invasión o agresión aguda o subaguda de las meninges cerebrales. El síndrome meningio se debe a la irritación de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Dura madre, aracnoides y amadre. La pasé a algunos colegas para que lo transmitan acá. ¿Consigue? Hay grupo también para intentar todos. ¿Por qué no están en el grupo? Sí, ya me descargué la aplicación. Ya. Te las mando ahorita al grupo. ¿Alguien pudo? No sé Bien, pero alguien lo está logrando. Bueno, mientras tanto seguimos hablando. El síndrome meningio se debe a la irritación de las raíces raquídeas también. O sea, se inflaman las meninges, ahí están. Desde el principio, por favor. Gracias. Ok, este es el primero, el anterior. Les decía que el síndrome meningio es una enfermedad potencialmente grave. Potencialmente grave porque el paciente puede llegar a fallecer si es que no empezamos rápidamente el tratamiento. El riesgo de no hacer el tratamiento son tener lesiones cerebrales, a veces irreversibles. Siguiente. Entonces estamos hablando del síndrome meningio. Siguiente. Ahí está el concepto de síndrome meningio, el conjunto de signos y síntomas que se produce por la invasión o agresión aguda o subaguda de las meninges cerebrales, por algún tipo de proceso, infeccioso, inflamatorio o por tracción de las meninges. Siguiente. ¿A qué se debe el síndrome meningio? A la irritación de las meninges duras, pero sobre todo las leptomeninges, que son las meninges blandas. Las meninges no solo rodean el cerebro, sino también las raíces nerviosas. Así que ven la meninge cómo rodea la raíz nerviosa. Por lo tanto, si se inflama, también inflama a la raíz nerviosa. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de la irritación radículo-meningia? Existen causas difusas y causas localizadas. Dentro de las causas difusas, es decir, que afectan a todo, están las meningitis agudas y subagudas, la hemorragia subaracnoidea, los famosos golpes de calor, ¿no? La rotura de algún quiste, por ejemplo, los quistes de cisticerco cuando se rompen pueden causar irritación radiculomeningia. La administración de contrastes, antibióticos, antiblásticos, anestésicos al sistema nervioso también puede causar la irritación de las meninges, ¿no? Causas locales podrían ser, por ejemplo, la presencia de un tumor que esté en contacto con las meninges, hernias de disco que estén comprimiendo las raíces nerviosas. Es decir, para recordar, existen causas difusas y causas localizadas. Características del síndrome meningio. El síndrome meningio son los signos y los síntomas del compromiso de las meninges. Dentro de estos síntomas vamos a encontrar la cefalea, que es el dolor de cabeza, la rigidez de nuca, que habíamos visto en práctica que puede aparecer el signo de Kernig y el signo de Brudzinski, ¿ya? Y también puede haber raquialgia, el dolor de espalda, ¿no? Que es ese dolor por compromiso de las raíces nerviosas. Cuando el síndrome meningio es de causa infecciosa, vamos a tener además fiebre, ¿ok? Entonces, si es que no hay fiebre, ¿es síndrome meningio o no?
Sí, es síndrome meningio porque la fiebre se da en el síndrome meningio de causa infecciosa. Si es un síndrome meningio, por ejemplo, paraneoplásico, porque el paciente tiene un cáncer y ahora tiene el compromiso de las meninges, ¿tiene fiebre o no? No, pero es un síndrome meningio, a pesar de que no haya fiebre. Otros signos que podemos encontrar son los signos de hipertensión intracraneal. El paciente con síndrome meningio puede tener signos de hipertensión intracraneal. ¿Cuáles? Vómitos, edema de papila y obnubilación. Otros signos que podemos encontrar, otros signos que podemos encontrar por hipertensión intracraneal son la presión arterial elevada y la frecuencia cardíaca baja. Ya hemos hablado de esto un poco en la clase de práctica para los que han podido pasar la práctica ya de síndrome meningio. Bueno, siguiente. Las irritaciones que son solamente locales de las meninges causan algunos síntomas más locales. Por ejemplo, si hay una irritación local de la meninge a nivel del cuello, causará, por ejemplo, una tortícolis, un espasmo de los músculos del cuello, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un absceso espinal, como en este caso en el gráfico, un absceso espinal, lo primero que va a dar seguramente será dolores en miembros inferiores por las raíces que salen de ahí y llegan a inervar los músculos de miembros inferiores, ¿no? Espasmo de los músculos paravertebrales, el famoso signo de la Segue, el signo de Kerning, ¿no? Entonces, si la inflamación es local, puede dar síntomas locales. Si la inflamación es generalizada, va a darnos signos generalizados. Pareciera muy obvio, pero realmente es bueno saberlo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer cuando sabemos que el paciente tiene un síndrome meningio? Llegó el paciente con cefalea, fiebre, y ahora cuando lo revisamos tiene rigidez de nuca, Brudzinski y Kerning, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es priorizar una punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento sencillo, pero que se tiene que introducir una aguja hasta el espacio subaracnoideo, como ven en el gráfico, que es sistema nervioso central. Por lo tanto, el médico tiene que estar bañado, con las manos lavadas, con bata, con guantes, con botas, con barbijo, con gorra, guantes estériles, como para entrar a un quirófano, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos entrando al espacio más limpio que tenemos en el cuerpo. Tenemos que tratar de introducir la aguja y llegar a este espacio subaracnoideo para obtener el líquido. Algunos niños y los ancianos no tienen todos los síntomas del síndrome meningio. Está bien. Sí. Algunos niños y algunos ancianos no tienen todos los síntomas del síndrome meningio, sino solamente algunos. Y como tienen solamente algunos de los síntomas, entonces en ellos vamos a priorizar realizar la punción lumbar, ¿ya? Vamos a priorizar realizar la punción lumbar. Terminamos el día de hoy con esta frase, meningismo. ¿Qué es el meningismo? Es el mismo cuadro, pero cuando se ha determinado que no existe una causa directa que esté lesionando las meninges. Por ejemplo, el paciente tiene cefalea, vómitos, ligera rigidez de nuca, pero observamos que en la punción lumbar el líquido está normal, es un líquido aséptico. Entonces, ¿a qué se debe el meningismo? El meningismo se debe a la respuesta que el cuerpo tiene a otro tipo de infecciones. Por ejemplo, una persona puede tener una infección urinaria muy intensa y como reacción general sistémica a esa infección puede haber los signos de rigidez de nuca, la cefalea, y a eso se llama entonces meningismo. Suele suceder que pacientes que están con neumonía y tosiendo tienen meningismo, rigidez de nuca, tal vez
dolor de cabeza, y al hacer la punción lumbar vemos que el líquido está normal, no hay ninguna alteración. Entonces eso es meningismo, ¿ok? El meningismo entonces se refiere a los síntomas del síndrome meningio, pero sin compromiso real de las meninges, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquito el líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cuál es el...? Vámonos pasando un poquito hasta donde dice LCR normal. El LCR normal, ¿cuáles son las características de este líquido cefalorraquídeo normal? Siguiente, por favor, hasta donde dice LCR normal. Es un cuadrito con una... Siguiente. Ahí, LCR normal. Cuando hacemos la punción lumbar, ¿cómo es el líquido cefalorraquídeo normal? Tiene que tener un volumen circulante entre 100 a 150 ml. La velocidad de producción es 20 ml por hora. El aspecto del líquido es un líquido limpio, transparente. ¿Alguien ha subido a las montañas alguna vez? ¿Subió a las montañas? Allá en las montañas, ¿hay nieve? Casi se muere. En las montañas muy altas hay nieve. Y es interesante que el agua que brota de las montañas brota de algunas rocas, ¿no? Es el agua más pura que puede existir supuestamente en el planeta. Entonces, esa agua de cristal de roca que decimos, el agua que brota de los manantiales, de las rocas en las montañas altas, esa es la característica del líquido cefalorraquídeo. Un aspecto de cristal de roca, o sea, sumamente limpio, ¿no? Las células, tiene que haber menos de 5 células por cada ml. La glicemia va a ser entre el 50 al 60% de la glicemia basal. Algunos dicen 2/3 de la glicemia basal. ¿Cuál es la glicemia basal? La que tiene el paciente en la sangre, ¿no? Le medimos la sangre, cuánto de glicemia tiene, y el paciente en el líquido, porque es un ultrafiltrado de la sangre, tendría que tener entre el 50 y el 60%. Las proteínas siempre son menos de 40. Y bueno, esos son los datos más importantes que tenemos de un líquido cefalorraquídeo normal. Si el líquido cefalorraquídeo está alterado, tiene alguna alteración sobre esto, entonces tenemos que estamos frente a alguna alteración. Por ejemplo, puede ser una alteración por una meningitis, puede ser una alteración por una encefalitis, puede ser alteraciones por otras causas, ¿no? Por enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, les muestro este líquido normal y yo voy a presentarles un caso clínico de algún paciente, ¿no? Paciente de sexo masculino de 18 años de edad. Presenta un cuadro clínico de más o menos 6 meses de evolución, con accesos frecuentes de tos, alzas térmicas no cuantificadas, diaforesis nocturna, astenia, adinamia e hiporexia. Ha perdido más de 20 kilos en los últimos 2 meses. Este paciente, además, la última semana presenta fiebre, cefalea, y al examen físico destaca la rigidez de nuca. Hasta ahí, ¿qué síndrome tenemos? Síndrome meningio, ¿no? Le hacemos la punción lumbar y el líquido tiene un aspecto amarillo. Un aspecto amarillo. ¿Está normal el aspecto de ese líquido? No, parece algo infeccioso. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Solo vimos el color del líquido y decimos, esto no es normal. ¿Ok? Bien, entonces, las proteínas del líquido de este paciente están más o menos en 400 proteínas. La glucosa del líquido cefalorraquídeo está en 15 y la glicemia basal del paciente es 96. Las células están en 10 a predominio de mononucleares. ¿Nos damos cuenta de las alteraciones? ¿Las proteínas están normales? No.
¿La glicemia está normal? No, porque tenía una glicemia de 15. 15 cuando tenía que tener por lo menos 50, 60, ¿no? Porque la glicemia basal estaba en 96. Este paciente tenía una meningitis tuberculosa, ¿ok? Ya nos dimos cuenta por el inicio del cuadro, ¿verdad? Cómo empezó el cuadro, con fiebre, cuadro de larga data, con excesos de tos, etc. Pero estamos viendo que cuando vemos alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, tiene que llamarnos la atención. El líquido cefalorraquídeo entonces normal es lo que estamos llamados a saber sí o sí de memoria. El líquido cefalorraquídeo alterado lo vamos a ir aprendiendo tal vez en el curso de la materia o tal vez en el curso de la vida. Pero aquí tenemos esto que no nos tiene que faltar. Porque si tú ves un líquido que sale de color rojo, ¿qué pensamos? Hemorragia postpunción o tal vez hemorragia subaracnoidea, ¿no? Si vemos un líquido blanco, lechoso, que sale cuando hacemos la punción, ¿es normal o no? No, porque el color no es lechoso, el aspecto tendría que ser transparente, claro, como cristal de roca. Si vemos un líquido lechoso, sabemos que son los glóbulos blancos. Sí, chicos, los glóbulos blancos tienen color blanco. y salen estos glóbulos blancos, y le dan un aspecto lechoso al líquido. Sale como si fuera leche de ahí. Es interesante. Es meningitis bacteriana, sí o sí, que está comenzando. Pero ¿cómo podemos diferenciar lo que dijo ahorita de una hemorragia postpunción? Una hemorragia postpunción o una subaracnoidea. Para eso necesitamos hacer la prueba de los 3 vasos. Hacemos la punción y tomamos 3 vasos. En esos 3 vasos, en esos 3 vasos vamos a tomar el líquido. ¿Puedes poner la diapositiva de donde está la persona siendo funcionada? Ya, en esos 3 vasos, que son estos, ¿no? Vamos a tomar el primer líquido, el primer vaso, más o menos 2 ml, y va a estar de color amarillo, o va a estar de color rojo, de la sangre. El segundo vaso tendría que estar más claro, y el tercer vaso tendría que estar completamente claro. Si en un caso la sangre fuera por el procedimiento que hicimos, la punción. Entonces, en la prueba de los 3 vasos, si es una hemorragia postpuncional, nos va a salir, está en la diapositiva 9. Sí, diapositiva número 9. Entonces, si al hacer la punción el líquido nos sale rojo, hacemos la prueba de los 3 vasos. Si el líquido cefalorraquídeo no mejora y sigue saliendo rojo en los 3 vasos, no es una hemorragia postpunción, sino es una hemorragia subaracnoidea, o hay un sangrado activo dentro del sistema nervioso. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esta punción, ¿ya? Chicos, les voy a pasar la diapositiva y la siguiente clase vamos a tener la oportunidad de completar este tema que estamos viendo. Sin embargo, quisiera que vamos estudiándolo. Síndrome meningio, características del líquido cefalorraquídeo normal y cuáles son las neuroinfecciones. La siguiente semana, les anuncio para todos, la siguiente semana es nuestro primer examen parcial. ¿Qué temas van a caer en ese primer parcial? Porque está re fácil. Los temas que hemos avanzado, ¿no? Un repaso de la anatomía, de la neuroanatomía, las escalas de Glasgow y Fouts, que son los niveles de conciencia, y vamos a tener también el examen físico neurológico que hemos aprendido, ¿no ves? Cómo valorar la fuerza muscular, cómo valorar la sensibilidad, los tipos de marcha, los reflejos osteotendinosos. ¿De dónde vamos a estudiar, chicos? Del libro. La única forma que tenemos de sacar buena nota, de aprender sobre todo, es estudiándolo el libro. ¿Quiénes ya tienen el libro? Levanten su mano los que ya tienen el libro. En PDF. Sirve. La cuestión es estudiar. A veces nos limitamos y decimos, yo no tengo plata para comprarme un libro tan caro.
Pero nadie dijo que nos tenemos que comprar, hay otras maneras. Maneras creativas de tener el libro y estudiar, ¿ya? Entonces, la idea, queridos chicos, es que podamos estudiar y mejorar, ¿ya? Voy a llamar lista y